Bueno, entonces vamos a continuar con el análisis de las cuestiones que nos quedaban. ¿Les parece? Yo les voy completando con esta clase algunos materiales. Como dijimos, el texto de Davini está completo y, digamos, nos quedaban pendientes, lo reitero, el capítulo. Nosotros habíamos trabajado con el capítulo de programación, que era el octavo, el noveno, que es en torno a la motivación o a la estimulación, que lo trabajamos en las clases anteriores. Eh, bueno, y nos quedaría los capítulos 10 y 11, que hablan de la enseñanza y el aprendizaje en acción. El 10, la gestión del aula. Y el último, el 11, es la evaluación. Bueno, muy bien. Yo sobre evaluación les voy a mandar otro material. Les mandé, si no me equivoco, díganme si me equivoco, vieron que yo les di, creo que un material de una síntesis de Santos Guerra sobre las patologías de la evaluación. Sí, sí, sí. Bueno, les voy a colgar el texto para que ustedes lean el texto y les quede la síntesis, pero es bueno tener esa parte textualmente de Santos Guerra. Y les voy a agregar una parte final donde hace él una serie de recomendaciones generales sobre la evaluación. Bien, también les voy a extender, voy a ver si encuentro los adecuados, algunos materiales eh, para distinguir algunos formatos o algunos dispositivos eh, de trabajo en clase. Creo que la clase anterior trabajamos en función de eso, pero lo vamos a seguir enfatizando. Denme un minutito. Bueno, muy bien. Les voy a poner un esquema que es muy poco legible, pero es mejor que trabajar sin pizarrón. Así que ténganme un minutito de paciencia y yo en todo caso se los voy leyendo y el esquema nos va a permitir, entiendo que sí, hacer una mirada. Díganme si lo están viendo completo. Sí, se ve. Bien, pero ¿saben qué? A ver, espera. Esperen que... Bueno, a ver. En la parte superior del esquema, yo les voy a ir corrigiendo los tópicos que ya no utilizamos en el diseño curricular actual, ¿no? Pero vamos a ir resolviendo esto. Acá en la parte superior derecha, para ustedes, aparece una sigla que es CBC, que ya no existe más. Contenidos básicos curriculares, que ahora en realidad podemos poner en su reemplazo los NAP, núcleo de aprendizajes prioritarios, o podemos poner directamente diseño curricular. Ahí hay una flechita que va a PEI. Tampoco se utiliza más esa sigla, ahora se utiliza la sigla PI, pero es lo mismo, proyecto institucional. Está el diseño y el diseño curricular es mediado por las autoridades escolares, que lo que hacen es
Bueno, adecuarla, contextualizar ese diseño en un proyecto institucional, escolar. Muy bien, un proyecto institucional tiene en una escuela secundaria los 6 años, pero después en el ciclo superior todas las orientaciones, porque los estudiantes, los y las estudiantes de la escuela secundaria no tienen todos la misma orientación. Hay pocas escuelas que tienen una sola orientación. Pero supongamos, aún tuviese la misma orientación, digamos que hay materias específicas, entonces por lo general se hace un distingo entre el ciclo básico y el ciclo superior. Muy bien, entonces hay en cada institución un trabajo de incorporación del diseño, contextualización, de trabajo anual, y que eso se pasa, fíjense, a un departamento. Yo acá en el texto que les doy, en este esquema puse departamento de sociales, porque ustedes van a de pertenecer a un departamento institucional de ciencias sociales. Muy bien. Y después ustedes van a hacer su planificación por curso, que ahí figura en un rectángulo planificación curso, para llevar al aula. Y de ahí, de la planificación por curso, por año, ustedes van a desprender unidades y de las unidades van a desprender temáticas por clase, de acuerdo a si tengan unidades de clase de un módulo, de 2 módulos, eventualmente de 3 módulos, muy raro. Muy bien, y ahí van a ir, en todo caso, administrando, distribuyendo las temáticas anuales. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos todos bien? Sí, profe. Bueno, ustedes, este material creo que yo se los colgué. Si no se los colgué, se los voy a colgar, porque ya que lo trabajamos acá, ustedes después se lo bajan en papel, tachen esto que les dije, CBC no va más, PEI no va más, pongan diseño, NAP, PI, etc. Muy bien. Si ustedes ven, de los CBC sale una flechita que dice expectativas de logro. Todo esto ustedes ya lo charlamos, pero después, cuando hablamos del bloque 1, fíjense que a la izquierda aparece un 1 y aparecen contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Esto tampoco se explicita así hoy en el diseño. En el diseño nuevo aparecen definidos en forma integral. Pero recordemos que yo se los presento adrede este viejo esquema que encontré para que ustedes recuerden. Los contenidos conceptuales son aquellos en donde el alumno aprende conceptos, razonamientos, principios, teorías, finalmente son datos, son fechas, son elementos que el alumno aprende, de estructura cognitiva, ¿no? Después están los contenidos procedimentales, que son aquellos en donde el alumno aprende a aprender. Hábitos, estrategias, procedimientos para, digamos, realizarse en términos de su autonomía como estudiante, ¿no? Entonces, esas estrategias tendrán que ver con un proceso cognitivo también, pero con un proceso de secuencia, de método, en donde las operaciones cognitivas están de alguna manera imbricadas con las consignas que nosotros les damos. Lea, explique, manifieste. Nosotros lo que vemos de las conductas de los alumnos son la forma externa, la expresión morfológica externa de la manifestación, no el proceso cualitativo interno de asimilación y acomodación, ¿verdad? Y finalmente contenidos actitudinales que, como dijimos, ¿se acuerdan? Eran los prescriptivos, las normas, las actitudes, las valoraciones. Entonces, normas, actitudes, valores son las que componen esto. Bueno, entonces, esos tres niveles de los contenidos, unámoslo, recuerden, en el aula eso se manifiesta de consumo en el estudiante y nosotros tenemos que pensar justamente en este proceso. Muy bien. Vamos inmediatamente hacia abajo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en la línea de la planificación áulica, si ustedes leen a la izquierda, aparece primero a la izquierda, en letras más chiquitas, dice saberes previos, significación. Y debajo, con una flechita, con un triangulito, dice diagnóstico. Entonces, yo quería refrescar todo este proceso con ustedes.
Ustedes no lo llevan a cabo este año, pero lo van a llevar a cabo el año pasado. Ustedes tienen un trabajo de lectura de diseño, el diseño llega a la escuela, se institucionaliza, se departamentaliza en el departamento de sociales, y ustedes con esos niveles de vertebración de trabajo institucional, vertebración de trabajo departamental, ahí se dirigen a su mediación personal por curso, por año. Y obviamente por materia, porque ustedes pueden dar sociales, pueden dar geografía, pueden dar ambiente, sociedad y tecnología, o sea, hay varias materias que pueden dar. Muy bien. Bueno, entonces, ustedes reciben a un grupo y en ese proceso comienza, cuando ustedes se presentan al grupo, fíjense que ahí en el margen izquierdo aparece el número 2, ¿no? Piensen que hay un segundo momento. Ustedes llegan y reconocen a un grupo, reconocen, se ponen en vínculo con ese grupo y empieza una etapa diagnóstica. La gestión áulica. Gestión áulica. ¿Qué es gestión áulica? El proceso por el cual lo que planifiqué lo pongo en ejecución. Muy bien. Esa gestión áulica empieza con un diagnóstico, ¿no? Muy bien. ¿Se acuerdan que a principio de año hicimos un esquema donde aparecía este concepto que ahora está recuadrado ahí? Transposición didáctica. Alguien que me lo explique, a ver, que me diga qué habíamos incorporado como transposición didáctica. ¿Nadie se anima? Y sería, profe, el proceso por el que cambiamos, o sea, modificamos un contenido, lo hacemos como un contenido a aprender, contenido a transmitir. Correcto. No, Claro, el contenido académico, ¿no? Científico al educativo. Bien. Una adecuación de contenidos, profe. Bien, a ver, vamos a decirlo de una manera que quede claro. Ustedes lo dijeron bien, pero se entendió, pero vamos a decirlo en términos formales. Un recorte de conocimiento científico o un contenido de carácter curricular que está en el diseño, yo lo transpongo, es decir, lo mediatizo, lo adecuo, lo dosifico, lo secuencio. ¿En qué? En un contenido escolar, en un contenido, comillas, didáctico. ¿Esto qué significa? Que le impongo un formato para que sea asequible, comprensible a ese grupo. Así que la transposición didáctica entonces es esta forma de adecuar, y esa forma de adecuar justamente es la que realizamos cuando planificamos, pero la seguimos realizando en la medida que, de acuerdo al diagnóstico sobre el grupo, tenemos consideraciones de mayor necesidad de contextualización o mayores niveles de resignificación. Recuerden, los alumnos, los estudiantes, en ese diagnóstico manifiestan nociones o conocimientos previos que están dirigidos, pero que contienen una cantidad de presupuestos falsos, prejuicios, parte de esas nociones son incorrectas. Muy bien, habrá que resignificar. Muy bien. Bueno, en esa transposición didáctica yo pienso qué voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar y para qué lo voy a enseñar. Cuando pienso qué voy a enseñar, estoy elaborando una construcción de secuencia específica por lo general, pero yo lo sumo. Fíjense que acá también está dividido con contenido conceptual, contenido procedimental y contenido actitudinal. Olvídenlo. Pensémoslo como tres preguntas que están unidas. ¿Qué enseño? ¿Para qué enseño? ¿No? ¿Y cómo lo enseño? Desde su lugar docente, ese planteo lo lleva a dos procesos. El proceso de selección de contenidos,
que aunque el contenido sea prescriptivo, uno generalmente selecciona en orden de darle una prioridad o un acento, y en segunda medida, uno lo que hace es secuenciar. Esa secuenciación puede no coincidir con la que tiene el diseño, ¿no? Uno secuencia un orden, fíjense que a la derecha aparece orden lógico, el orden lógico. Y uno después temporaliza, le da un tiempo. Dice, esta temática en 2 módulos, 120 minutos. Esta otra temática o este problema o este tratamiento en 1 semana, 3 módulos, 4 módulos, ¿no? Bien, entonces ese proceso de asignarle un tiempo es, junto con la secuenciación, los 2 procesos generales de la planificación. Y en la medida que yo conozco al grupo, que tengo hecho un diagnóstico y que tengo hecho entonces esta secuenciación y temporalización, comienza de hecho lo que podemos llamar gestión áulica, ¿no? Bueno, ahí hay un punto en el cual yo coloqué en el esquema elección de estrategia, ¿no? Fíjense, hay una elección de estrategia, por un lado, hay un principio unificador o núcleo temático, y la estrategia tiene que ver con la continuidad que tienen las unidades en el año. ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada? Yo cuando hago un diseño, cuando tomo un diseño y secuencio y temporalizo para un año, está claro que comprendí las continuidades entre una unidad y otra. Cuando ustedes lean el diseño y tengan que diseñar esa continuidad, me interesa que busquen esas continuidades, y si esas continuidades no la tienen, piénsenlas en problemas más generales. Ese punto es el de la problematización. Retomo esto que no está definido en este esquema. Cuando lo bajen a papel, agréguenlo. ¿Qué es problematizar? Es agregarle a ese principio unificador del núcleo temático algún eje. Vamos a dar un caso. Yo estoy trabajando en geografía desde el punto de vista de la energía, ¿sí? Supongan, y ese es mi eje de unidad del tema, o estoy trabajando geografía urbana, las ciudades, o algún problema en relación a la ciudad, estoy trabajando los sistemas productivos en esa unidad. Está claro que cuando ustedes unifiquen en función de ese núcleo temático, van a problematizar, es decir, van a encontrar algún esquema por el cual esa temática deba abordarse en relación con un enigma que implica que el alumno se vincule con la realidad. Podrá ser el tema del petróleo, si están viendo geografía mundial, del tema del petróleo o el tema de los sistemas de cultivo, o no sé, o el plan de la FAO, o la configuración de préstamos para los países que tienen hambrunas. Pero en todos los casos tiene que haber un problema que les permita a ustedes ir a la realidad e involucrar a los alumnos, ¿no? Hacerles comprensible que ese problema de la geografía está presente en sus vidas, está presente en el planeta, se lo puede buscar y se lo puede encontrar. Y que de alguna manera les llega o nos llega, ¿no? Contextualización y problematización. Es mucho mejor no solo problematizar, sino también contextualizar. Es decir, encontrar, además de problemas que en el fondo terminen en el contexto, en la ubicación del alumno, ¿no? Bien, fíjense que después entramos en el punto, en la parte 3 del esquema, ¿no? Lo que yo señalé a la izquierda con el 3. Bueno, cuando nosotros tenemos que gestionar una estrategia, yo voy a ir desarmando este esquema. Voy a nombrar las cosas que tiene el esquema y lo voy a resignificar. Si ustedes quieren, lo voy a actualizar.
y lo vamos rehaciendo. Este esquema yo se lo pedí a los alumnos antiguamente que lo trabajaran junto con el otro esquema que les di. Como la nomenclatura de este esquema perdió un poco de vigencia, lo dejé de usar, pero hoy me pareció que lo podíamos criticar juntos y encontrarle una utilidad. Muy bien. Yo no tengo que gestionar esto en el aula. Pensemos que es una clase. O si ustedes quieren, para mejor, que es una unidad. ¿Qué es una unidad? Es una secuencia que va a durar semanas o un par de meses. Ustedes tienen una realidad áulica, fíjense al lado del número 3, una realidad áulica, que en realidad son dos procesos, el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Ustedes están definiendo... Perdón que lo interrumpa. Igualmente, creo que por lo menos yo veo solamente el punto 1 y 2. Bien, bien. Muy bien que me dijiste, porque vamos a correr. Ahí estamos, ¿no? ¿Ahí lo ven? No, yo no. No, todavía no. Sí, igual, profe. Vamos de nuevo. Ahí se ve una parte del punto 3, pero casi nada, profe. ¿No se ve? Bueno, No, solo se ve, dice 3 y circulito. No se ve el contenido. Uy, qué momento, ¿eh? A ver. O sea, ven 3, pero no ven las palabras, no las ven. Lo único que se ve Claro. 3 es realidad áulica, pero no Realidad, se ve nada las más. ramificaciones, profe. Ah, mirá. No, yo lo tengo en pantalla y se ve fenómeno. Va, fenómeno. Se ve una... Porque tiene que bajar. No sé si se puede bajar. Ahí No, tiene el no, cosito no, para sí, bajar. no, está bien, pero acá lo que me están diciendo ustedes es otra cosa, que no lo ven porque no se lee. Ahí yo lo tengo, tal como lo tengo presentado ahí, ustedes tendrían que verlo. ¿No lo ven? No, No, ¿no se profe, puede se ve poner en completo. pantalla completa, profe? Vamos. Vamos a hacerlo pantalla completa. ¿Ahí lo ven? No, profe, porque no compartió la pantalla. Vamos de nuevo. Bueno, no me deja compartir la pantalla completa, chicos. Chicas, voy a intentar una vez más.
¿Ahí lo logran ver o no? Ahí lo tengo igual en una ventana, ¿eh? Ahora Sí, sí, ahí se profe, ve. ahora sí. Ahora Ahora sí. sí. Bueno, entonces ahí ustedes ven que la elección de la estrategia tiene una realidad áulica en dos procesos, el de enseñanza y el aprendizaje, que viene de la elección de un principio unificador, que viene del diagnóstico, y después la elección de estrategia implica siempre, cuando ustedes dan una clase, ahora no estoy hablando de la planificación que ustedes están haciendo, estamos hablando de la gestión áulica siempre. Ustedes tienen que definir un eje de la clase, un eje temático. Cuando digo un eje temático, digo, eh, todas las temáticas tienen la amplitud tal que uno lo quiera dar. Por las ramificaciones, por la expansión, por la intensidad, por la profundidad, en fin. Pero ustedes tienen que elegir, de acuerdo a un grupo, un núcleo temático. Así hay conceptos que son irrenunciables. ¿Cuáles son esos conceptos prioritarios, irrenunciables? A partir de esos conceptos irrenunciables, uno planifica. Bueno, quiero que ustedes trabajen, me den un ejemplo de esos conceptos, con la geografía que han visto hasta ahora o con los temas de ciencias sociales que han visto hasta ahora. ¿Cuáles serían esos conceptos? Denme algún ejemplo para que trabajemos con esos y no hablemos en el aire. Ustedes están viendo ahora ambiental, ¿no? Y social, si no me equivoco. Tectónica de placa puede ser, Sí. profe. Sí, hagamos una que sea menos árida, digamos, ¿no? Con la tectónica de placa Torres y la tectónica, ¿no? A ver, movámonos en un marco que da lugar a la comparación entre muchos aspectos o categorías culturales, sociales, económicas, políticas y obviamente físicas. El tema de las migraciones. Ahí está, ahí está. Ustedes tienen que trabajar el tema de la movilidad de las personas. La movilidad de las personas. Entonces tienen una cantidad de conceptos, piensen. Está la natalidad, está la mortalidad, está, bueno, la morbilidad, está el aparato sanitario de los estados. Piensen hoy día, con el tema de la pandemia, pero piensen en la estructura sanitaria y también en todo lo que rodea al confort y la vida de las personas que ameritan una razón para dejar su lugar e irse a otros lugares, ¿sí? Cambiar de nacionalidad. Digo, uno ahí tiene imágenes, uno puede hablar de esas imágenes que vemos por televisión, de esas mareas humanas que pasan una garita en Centroamérica tratando de ingresar en México, ¿no? Y van desde América Central a México en forma violenta, ¿no? Digamos, con un pequeño atillo, llevando lo poco que pueden cargar a sus propios hijos, o los mexicanos y el muro, ¿no? O los africanos y el Mediterráneo, y el intento de ingreso en Italia, el intento de ingreso en España, y esos buques donde se ahogan, ¿no? Eh, bueno, en fin, los turcos en Alemania y tantas otras naciones que tienen una gran expulsión migratoria. Y después tenemos otros procesos que son muy interesantes y también límites como el control de la natalidad por parte de los estados en forma bastante violenta. El caso de China, eh, estableciendo marcos regulatorios para la natalidad de las familias y estableciendo todo un tema respecto a la proyección de la unidad familiar para los chinos en términos de emocionalidad, de futuro, y también una cuestión de género, en términos de que en los espacios rurales tener una hija o un hijo para la valoración de los escenarios productivos de los chinos. No digo que lo diga yo esto, pero en general hay estudios respecto de la necesaria venida de un hijo y no de una hija. Y hay sobre esto cuestiones macabras acerca de la muerte de las niñas al nacer
por su condición de tales, ¿no? Por lo menos no sé si sigue pasando, pero en un pasado inmediato esto era un tema de la China, ¿no? Bueno, fíjense, les nombré así al voleo una cantidad de temáticas, ¿no? Y ni entrar en las históricas. En la Argentina mismo es un país de cantación de oleadas migratorias, que aún sigue sometido no, está abierto a un proceso de recepción de muchas migraciones nacionales en búsqueda de mejor pasar trabajos, y los venezolanos ahora, pero permanentemente por las fronteras peruanos, bolivianos, paraguayos, antes uruguayos también, acudían a nuestro territorio. Muy bien. Ante todo esto, ¿qué concepto o qué conceptos en plural, 2 o 3 grandes conceptos voy a meter en una clase? ¿Cuántos conceptos voy a meter en una unidad? ¿Cómo los vinculo? Por lo tanto, la planificación, cuando yo decido una estrategia por núcleo temático, me obliga a tener presente el docente que va a enseñar un esquema conceptual, una red conceptual, que me pone a mí en el juego de pensar esa secuencia y pensar también la continuidad o la circularidad de contacto entre esos conceptos. Porque el concepto natalidad, mortalidad, expectativa de vida, salubridad, después tendrá, por otro lado, expulsión de población, precarización laboral, altos niveles de desocupación, ¿no? O en el caso de China, digamos, índices de natalidad, productividad, sobrepoblación, ¿no? Bueno, entonces, ahí yo tengo que elegir conceptos. Muy bien, tengo el esquema hecho. Ahora, ese esquema lo tengo que gestionar para los alumnos. Entonces, cuando lo gestiono para los alumnos, fíjense al lado, dice, defino una actividad. Una o muchas actividades. Entonces, volvamos a lo que decíamos en clases anteriores. Cuando defino actividades, estoy diciendo, voy a hacer que los alumnos seleccionen la información a partir de unas consignas que yo expliqué, formalizo una cantidad de conceptualizaciones a través de formatos audiovisuales, explicaciones personales, diálogos, pequeñas lecturas, y una vez que ese núcleo de conceptos está establecido, hago que los alumnos seleccionen información o se las brindo yo. Les doy consigna para que lo obtengan de materiales de lectura, de escucha. Bien, ¿cómo van a elaborar ese material? Individualmente, por grupos, lo van a compartir, en fin. Todo esto tenía que ver, recuerden, con que cuando estoy eligiendo la actividad, lo estoy eligiendo a partir de una modelización de si la información, la elaboración y conceptualización de la información y el cierre, es decir, la acomodación, ¿no? Es decir, cuando el alumno me manifiesta en forma reversible esos conceptos, los maneja, si ese proceso que va de la mano de la evaluación, lo va a realizar en una dinámica grupal, en una dinámica individual, la va a realizar de a pares, o en un esquema donde hay un híbrido. Por etapas trabajan de grupos, por etapas trabajan solos. Bueno, todo esto de la comunicación y el trabajo centrado en la actividad, centrado en la relación docente-estudiantes, centrado en el trabajo colaborativo o centrado en la dinámica grupal, está establecido por ustedes. Ese es el proceso en el cual ustedes definen actividad. Y esa actividad, en general, tiene que ser acorde a lo que ellos tienen que desarrollar como elaboración de esos conceptos que yo vertí. O algunos, a lo mejor, algunos conceptos los tienen que ampliar ellos. Pero en todo caso, la definición de esa estrategia por núcleo temático tiene que ir de la mano con estos niveles de actividad. ¿Sí? Recuerden, cuando digo actividad, estoy diciendo que los alumnos resuelven un cuestionario, que los alumnos realizan un proyecto, que los alumnos observan y hacen un informe, que los alumnos buscan información y realizan un informe, que los alumnos
leen un capítulo del libro, hacen su síntesis y se la explican a su compañero. Y cada una de estas cosas es una actividad. ¿Qué parte de esa actividad se realiza en el formato áulico y qué parte de esa actividad se realiza en un formato extraáulico? Antes de llegar a la clase o posteriori a la clase. Y está claro que en ese caso se retomará. Bien, en todo esto que estoy diciendo, ¿qué les estoy explicando? Gestión de la planificación. ¿Cómo pongo en ejecución la planificación? Muy bien. Un elemento final que no es menor es que cuando yo defino el eje o núcleo temático, defino la actividad, paralelamente defino recursos didácticos. Recursos didácticos. Entonces, en esos recursos didácticos, recuerden, vamos desde la fotografía satelital, vamos desde una visualización desde la nueva tecnología, la comunicación, usamos programas y aplicaciones, digamos, todo lo que hoy tenemos a la mano, pero también trabajamos con formatos de la topografía y de la representación gráfica típica de la geografía. Entonces, esos recursos también tienen que tener otros que son más clásicos, que tendrán que ver con el análisis y la síntesis textual. Y también tendrán que ver con recursos que en todo caso serán formatos de secuenciación de la expresión, cómo el alumno escribe y se manifiesta, o cómo el alumno explica o demuestra en forma verbal, ¿no? Todas esas actividades tienen su recurso didáctico. Bueno, vamos a un punto que ya acá estamos en el plano de la práctica. Esto generalmente ustedes seguramente lo tratan con los profes de práctica. Si yo estoy diciendo lo mismo que ustedes ya escucharon en otro momento, párenme y evitamos continuar, ¿no? Cuando yo estoy en esta secuencia de definición de la gestión, normalmente me encuentro con que la clase la pienso como momentos, ¿no? Entonces, en esos momentos de la clase, acá vamos a cambiarle la nomenclatura, ¿no? Lo que acá figura como integración, fíjese en la parte inferior, dice momento de la clase, introducción, el inicio, llamémosle así, el inicio de la clase siempre debe estar vinculado con la estimulación. En el texto de Davini figura como motivación, pero bueno, con la estimulación o con la motivación. Muy bien. Después aparece otro momento que sería el momento central del desarrollo, que generalmente es la porción más extensa de la clase, en donde habrá información, elaboración, intercambio, corrección, reelaboración, y finalmente habrá, acá yo puse fijación o aplicación, eso es muy limitado, y también es una nomenclatura que la podemos cambiar. El alumno no siempre fija en el sentido estricto del término, podríamos decir que los alumnos van procesando en términos de conclusión lo que va pasando en la clase, ¿no? Yo puedo decir que lo que yo les expliqué y lo que ellos leyeron y elaboraron en una puesta en común, en el cierre, queda fijado. A ver, cambiemos la palabra fijado, que es muy determinante. Queda establecido como respuestas correctas, como respuestas óptimas, como respuestas a completar, como trabajo que está en el sentido correcto, pero que hay que continuar, en fin. Toda esa corrección del docente tiene siempre una retroalimentación. Seguí así, pero enfatiza esto otro. Profundiza aquello y esto está bien, ¿no? En fin. Bien. ¿Qué estamos haciendo en ese momento en el que estamos, que los alumnos están fijando y aplicando, lo digo de nuevo, que están procesando, manifestando y poniendo en común, concluyendo? Bueno, ahí nosotros llevamos a cabo una revisión de lo que hicimos y una integración. Está claro que le decimos a los alumnos, bueno, por acá vamos
en la clase de hoy lo que estaba abierto lo vamos cerrando de esta manera, con vistas a continuar aquello otro. Nunca el cierre es definitivo. Entonces, en ese plano, fíjense la palabrita que está arriba de todo, estamos evaluando este proceso de enseñanza y los procesos de aprendizaje que se dan en términos de esta dinámica de clase, de esta dialéctica, siempre terminan con una evaluación. Uno lo quiere reconocer o no lo quiere reconocer, terminan con la evaluación. Bueno, ahí finalmente yo le puse que en los momentos de la clase uno tiene que elegir una técnica. Bien, cambiemos la palabra técnica, tiene mala prensa, pongamos estrategia metodológica. A ver, ¿qué significa esto? Que en esa clase yo elegí, fíjense, en el lugar, en el sector derecho, dice ahí, exposición, lectura, observación, proyección u otros, ¿no? Y ahí dice, entre paréntesis, información. Esto tiene un poco un formato clásico, pero para que ustedes le queden. Si yo estoy intentando que haya un momento de la clase en el que los alumnos tienen que informarse o tengo que abrir la clase, está claro que los canales normalmente adecuados, si de lo que se trata es de tener un feedback y de ajustar conceptos, es que la información la brinde el docente. Ahora, si ustedes van a estimular a los alumnos para un tema, puede ser que eso lo haga un video de YouTube de 3 minutos, 4 minutos, o un corto, o una pequeña historieta, ¿no? En fin. Entonces, ahí escuchen, cada recurso tiene una técnica. Esto lo van a trabajar ustedes en práctica en tercero y en cuarto, ¿no? Ustedes le van a proponer al profe de práctica, bueno, voy a trabajar con primer año esto como estimulación. Y de pronto ustedes llevan un recurso medio complejo, ¿no? Bueno, ¿y qué esperan del alumno? Les doy un ejemplo, no sé, yo tengo que dar peronismo, ¿no? Les pongo un ejemplo de cosas que me pasaron a mí, por ahí se las conté, esta anécdota es formidable, ¿no? El practicante a un curso, bueno, va a dar peronismo y de pronto en el celular le aplica un difusor que amplifica el sonido y los hace escuchar la marcha peronista cantada por Hugo del Carril. No, Hugo del Carril es el primer cantor clásico del peronismo, cantó la marcha en los primeros años, no sé si 46, 47, por ahí. Y los alumnos se quedaron bien, un poco asombrados porque, bueno, esa voz rara, ¿no? De otra época. Lo mismo hizo para hacerles escuchar un discurso de Evita, con la voz ronca, ¿no? Con un hilo de voz, así, un discurso lleno de emocionalidad. La pregunta que uno se hace cuando aparece eso, que es un documento auditivo, ¿no? O cuando ustedes le ponen una fotografía o un pequeño corto de un documental que muestra algún tipo de situación climática, topográfica, productiva de la Argentina. Bueno, lo primero que puede pasar es que el alumno se asombre por lo que ve. Ahora, el problema es que uno lo tiene que estimular de modo tal que eso lo lleve a acercarse a un tema que tiene que comprender. Si ese recurso es bueno, pero es difícil de decodificar y el profesor se lo tiene que explicar completamente, pierde su valor, porque el recurso de estimulación tiene que estar cerca del alumno, pero tiene que ser un escalón. El alumno ve eso, lo sorprende, lo estimula a pensar, es atractivo lo que ve, se sorprende, pero tiene que llegar a algún tipo de conclusión que lo meta en un tema, alguna pregunta adecuada, atinente a ese tema, y que el profesor irá modulando con repreguntas para entrar en tema. Obviamente tiene que generar un diálogo animado, en el que la mayoría de los estudiantes tienen que participar. Entonces, pónganse a pensar ustedes en los recursos, imágenes, cortos, audiovisuales,
textos, poemas, en fin, pinturas. Bueno, los recursos que existen y que uno puede llevar a un aula en el formato ordinario de presencialidad o en el formato de la pandemia que estamos usando ahora. Si ustedes tuvieran que dar clase en un classroom con un sincrónico y encontrándose con adolescentes. ¿Qué les harían ver? Bueno, estas preguntas van dirigidas a la estimulación y después piensen que tienen que hacer leer a los estudiantes, que se tienen que informar, que tienen que hacer un registro, que ustedes le van a preguntar para que ellos descubran cuáles son los conceptos centrales que están en ese material, que después manifiesten dudas sobre la conexión o el vínculo entre esos conceptos y lo que ellos entendieron, ¿no? Bien, entonces, fíjense, cuando yo puse técnica y cambiémoslo de nuevo por estrategia metodológica, estoy pensando en lo que yo voy a proponer, en lo que yo voy a decir, pero en las posibilidades de los alumnos desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista de la respuesta que los alumnos o estudiantes van a tener respecto de eso que les presenté. Algo que está pensado por mí, pero que los alumnos no pueden resolver, no es didáctico. Algo que le presento a los alumnos y que es tan fácil que lo resuelven rápidamente, es tautológico. Era lo mismo que no lo hicieran. O sea, les llevé una clase tan fácil que la hicieron rápidamente porque se aburrieron, pues ya la sabían. No hubo salto cualitativo. ¿Qué aprendieron en esa clase? Pensé una clase formidable, pero la pensé yo y no transpuse didácticamente, o elegí técnicas inadecuadas, o elegí un recurso inadecuado. Lo que ocurre es que tengo que explicar todo, tengo que explicar el recurso, entonces me doy cuenta que lo que estuvo mal fue la elección. Elegir recursos, disponerlos adecuadamente y plantear un proceso de información, elaboración, es uno de los problemas de la gestión. Muchas veces en la gestión áulica ustedes pueden encontrarse con recursos o con temáticas que fracasan, es decir, están explicando algo y los alumnos dicen no entiendo. Y lo explican de nuevo y los alumnos dicen no, esta parte no entienden. Entonces dice, bueno, a ver, respóndanme esto. Y los alumnos responden cualquier cosa y ustedes se dan cuenta que están muy desorientados. En ese punto, la clase no puede naufragar. Lo que ustedes tienen que tener claramente es la posibilidad de salir de ese marco de actividad, de esa estrategia y virar, corrigiéndola, a un plan B. Bueno, explican ustedes, usan la pizarra, vuelven a retomar la secuencia temática desde el punto donde los alumnos se encontraban y restablecen la secuencia conceptual que querían disponer, con un método nuevo que tienen que imponer ahí, improvisar en la clase. Conclusión, la gestión áulica siempre supone que nosotros tenemos que tener un plan B. Yo diría, tienen un plan A, que es el planificado, un plan B y eventualmente un plan C. Bien, fíjense que a la derecha yo les puse ahí, ¿no? Exposición, lectura, observación, proyección. Debajo hay otra flecha, dice redacción, interpretación, análisis, síntesis. Es decir, siempre estoy pensando que en la clase hay información y elaboración de los alumnos, y fíjense que entre esas dos flechas está la palabra evaluación. Ustedes permanentemente están valorando dos cosas: el proceso de adecuación a través del cual ustedes están gestionando la clase y el proceso de corrección o el proceso de inercia, la dinámica que tienen el avance, los obstáculos, la remoción de esos obstáculos que van teniendo los estudiantes a medida que se desarrolla la clase. Bien. La evaluación de la clase implica siempre no solamente lo logrado por el estudiante, ese es el logro de los aprendizajes que nosotros apreciamos como el resultado potencialmente más rico, o el que en realidad le da la eficiencia a la clase. La eficacia está dada porque los alumnos aprendan.
Pero yo les diría algo, el plan, a ver, el reverso de eso es que nosotros como docentes también estamos aprendiendo. No tal vez la temática, estamos aprendiendo en términos didácticos. ¿Cuál ha sido la eficacia de nuestras estrategias? ¿Cómo las podemos ir modificando? Y en esa evaluación forma parte también de esa dinámica dialéctica nuestro accionar de enseñantes y también la transposición didáctica que hicimos del currículo. Nos vamos a dar cuenta que determinados abordajes de la temática con determinadas estrategias no han sido las más felices. Las dejaremos de usar, las modificaremos. Entonces, ahí la evaluación supone la evaluación del estudiante y sus aprendizajes, la corrección de esa planificación con su transposición didáctica, su elección de temática, su elección de recursos, su dosificación comunicativa y nuestra acción como enseñantes, las correcciones adecuadas, retroalimentaciones, ¿no? Bien, como resultado de esto, ustedes siempre van a decir que la evaluación de un curso, la registrable que es, las calificaciones o ponderaciones que reciben los estudiantes, pero la parte no visible es que ustedes también tienen que tener registro, tienen que asumir cuál es el ajuste necesario que van recibiendo sus clases como evaluación de su tarea y la evaluación de la tríada didáctica, ¿no? Del estudiante, del que enseña y del currículo. Bueno, muy bien, y fíjense que al final, digamos, otra posibilidad de técnica, puse de nuevo, estrategia metodológica, en la parte inferior, aparece ahí algunos tópicos, ¿no? Como el estudio dirigido. Vamos a dar un caso. Hoy se habla de la comunicación centrada en la tarea. Si yo, por ejemplo, resuelvo una unidad completa, atravesarla a través de una secuencia en la cual la interacción áulica sea mínima y que los alumnos vayan haciendo entregas comunicadas, pero que su formato en realidad está basado en hacer uso de su plena autonomía como seleccionador de información, intérprete de la realidad y como sintetizador y generador de un informe, yo puedo pensar que el alumno puede estar en un estudio dirigido. Esto es, el alumno centrado con la información o con la tarea. Y el docente en ese caso será un administrador de tutorías de ese proceso. En general, no solemos usar mucho de esta estrategia hoy día. Ha caído un poco en desuso. Por lo general hablamos de proyectos. Los estudiantes, por ejemplo, en los años superiores, suelen trabajar por proyectos, en quinto o sexto año. Cuando ustedes lean el diseño del sexto año, van a ver que está pensado desde una modalidad o una orientación didáctica que promueve la autonomía a partir de esto que les acabo de decir, ¿no? Otra que mencioné y que está registrada acá es la famosa dinámica grupal, que vamos a traducirlo en términos de lo que decimos hoy día, iría muy acorde a la necesidad de que en los grupos se aprenda tanto como la escucha y el intercambio con el docente, la escucha y el intercambio productivo entre pares. Entonces, la pedagogía colaborativa, ¿no? O la didáctica colaborativa o cooperativa implica, digamos, en términos de, si ustedes quieren, de Vygotsky, esto de aprendizajes que actualizan el hecho de que el conocimiento es social, ¿no? Por lo general, la escolarización, el formato de escolarización que nosotros vivimos, parcela el conocimiento, pero también parcela la unidad de conocimiento. Parece que alguien que es el docente tiene una propiedad que es su conocimiento y que lo promueve o lo administra
a unidades de interpretación que son los estudiantes, que son dueños y propietarios de ese conocimiento individual que está atrapado ahí en su persona. En la sociedad esto no funciona así, aunque somos individuos y realizamos procesos de incorporación de conocimiento y desarrollos personales en términos profesionales y cognitivos, está claro que en la producción del conocimiento y en la socialización del conocimiento, las formas comunicativas mejoran muchísimo y también mejora la adquisición cuando hay un proceso de socialización interpenetrada, es decir, donde le proponemos a los individuos que trabajen en términos de cooperación y que en realidad su trabajo individual solo va a ser registrado en términos del colectivo. Bien, esto se obtiene con, como hablamos la vez pasada, con el tema de hacer trabajar a los estudiantes, a las estudiantes en grupos, ¿no? Bien, después aparecen formatos que están centrados en la interacción directa, digamos, ¿no? Cuando uno llama las cosas por su nombre, dice, bueno, hay una exposición. Bueno, la exposición tiene distintos nombres. En la próxima clase vamos a entrar en los nombres concretos. Digamos, si uno dice, hay una conferencia, ¿no? Está hablando de un formato expositivo que tiene la no interrupción, ¿no? Y si uno después dice, hay una conferencia y después hay un foro, es otra cosa. Y si uno dice que hay una exposición dialogada, dice otra cosa. Y si uno dice, como se dice actualmente, vieron, en la actualidad se habla de conversatorios. Entonces, aparece la idea de una grupalidad interactuante, donde hay un formato de iniciación y de retroalimentación o de coordinación que puede cumplir el docente, pero donde el resto opera desde los aportes. Bueno, después aparece el interrogatorio dialogado. La palabra interrogatorio hoy también tiene mala prensa, pero en todo caso es esta idea de la mayéutica, ¿vieron? El tema del el método socrático, digamos. Si yo me reúno con gente y empiezo diciendo, haciéndole preguntas y escuchándolos, y si esas preguntas lo que intentan o promueven es que profundicen lo naturalizado, los pongo en aprietos, ¿no? Pongo en aprietos. Y si yo pregunto por qué, bueno, generalmente llegamos a un punto en donde alguien me dice, ¿qué me estás preguntando? Bueno, cuando alguien deja de preguntar y entra en aprietos es porque está obligado a pensar. Entonces, bueno, ahí hay otro formato de la clase para explorar otros métodos de comunicación, ¿no? Que en general tienen que tener una previa. El interrogatorio dialogado tiene que tener una previa. Es decir, uno tiene que pensar qué temas posibles va a pasar de un tema al otro y cómo preguntarlo y cuáles son los nudos conceptuales, etcétera, etcétera. Después aparecen otros, que hay muchísimos, pero es que, por ejemplo, todos ustedes están asociados o están con testes de coloquio, ¿no? En coloquio, seguramente algún profe les tomó alguna evaluación en coloquio, entonces en el coloquio hay una circulación de respuestas, uno retoma donde el compañero deja, uno apela a la construcción colectiva de un sentido que no puede malograrse y que va en términos de una respuesta general o de manifestaciones que completen un sentido de lo preguntado o de lo abordado, del tema abordado. Bueno, con este esquema me pareció que nosotros podíamos ir de la planificación repasando los elementos que cubre el proceso de institucionalización, transposición didáctica, inicio de la clase, momentos de la clase, decisiones que se manifiestan en la clase, recursos que utilizamos en la clase y finalmente formatos comunicacionales y la evaluación. Y un poco creo que con esto estamos redondeando, ¿no? Yo este año traté de acelerar para que nos quede algún tiempo y ustedes me van a empezar a hacer preguntas concretas cuando empiecen a
a realizar sus planificaciones, ¿no? Pero quiero saber si de estas cosas que le dije tienen preguntas o esto quedó claro como proceso general. No, profe, se entendió bien y aparte yo creo que por ahí si me hubiese dado la red conceptual sola, por ahí se me hubiese complicado entenderla, pero al ir usted explicando paso por paso se comprendió mejor. Muy bien. Recuerden que a este esquema le tenemos que hacer una cantidad de retoque por la nomenclatura. En todo caso, yo no quiero prometer cosas que después no puedo hacer, porque les digo, ahora, hablando de lo personal, me parece que no les agradecí, muchos de ustedes me saludaron por el cumpleaños, muchísimas gracias, me sorprendieron, en todos los grupos me saludaron, así que muchas gracias. Y les quiero decir, este último tramo, lo que va de octubre, la última parte de septiembre y lo que nos queda, va a ser muy agotador. Para ustedes, porque ahora tuvimos que poner todas las mesas juntas, porque el cierre del año, digamos, viene con mucha incertidumbre y porque la apertura del próximo año también tiene incertidumbre. Pero bueno, ¿qué digo? No les quiero prometer que les voy a pasar esto en limpio y lo voy a hacer de nuevo porque estoy desbordado de trabajo. Todos los docentes estamos desbordados de trabajo. Pero bueno, vamos a tratar de ponerlo mejor. Ustedes y yo, lo que yo les prometí ya está. Vamos a seguir conectados todas las veces que ustedes necesiten hasta que lleguen la acreditación, los que se presenten en diciembre, si quieren. En ese proceso es muy importante que recuerden que me tienen que enviar los avances que ustedes hagan con las planificaciones, me lo mandan por mail, me lo mandan por WhatsApp, me mandan en el chat, me dicen, Juan, estoy haciendo esto, voy bien, no voy bien. Todo eso es necesario. Y después yo les voy dosificando alguna bibliografía más, porque me interesa que algunas temáticas sobre las cuales no hay mucha bibliografía, por ejemplo, sobre recursos no hay mucha bibliografía, sobre momentos de la clase y operatividad en la clase tampoco hay mucha bibliografía. Así que bueno, les voy a ir mandando, no sé si cuando suba esta clase al Classroom, no sé si en esta oportunidad o más adelante, en la próxima semana. Bueno, les mando un abrazo y adelante. Nos vemos el jueves próximo. Abrazo, profe, gracias. Chao, Nos profe. vemos, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, profe.